El bebé en la panza de mamá tiene algo que decir. Lo que tuve un mal presentimiento sobre esto. El bebé dice que Maya lo va a matar. Estaba a punto de tomar un sorbo del equipo que mi S había hecho para mí. Oye, ¿qué es este niño? Hablando de mientras levantaba la mano para regañar a mi hijo. Le entregué la taza de té. Entonces, ¿por qué no tomas esto en mi lugar? Su cara se puso pálida en un instante. Mi nombre es Lily Morgan. Me casé con mi actual esposo, Shaun, después de un romance en el lugar de trabajo. Shaun es el hijo del presidente de la compañía en el pasado. Nunca pensé que me enamoraría del hijo de un hombre tan rico, pero Shaun nunca actuó altivo y poderoso solo porque era un heredero y trató a todos los empleados de EMP por igual, trabajó diligentemente. Incluso cuando las cosas no salieron bien, él perseveró a través de prueba y error. Naturalmente, me atrajo su naturaleza honesta y trabajadora. Por supuesto, muchos se sintieron atraídos por Shaun porque era una persona maravillosa. Sin embargo, las personas que nos rodeaban apoyaron nuestra relación y no hubo grandes problemas. Obstáculos desde las citas hasta el matrimonio, pero después de casarme comencé a sentir una ligera barrera. Era su familia, los suegros. La madre de Johan ya había fallecido cuando nos casamos. Su padre, George, que era el presidente de la empresa, también era un hombre amable. Y Thrifty Life, por ejemplo, Shaun todavía aprecia la corbata en la billetera que le regalé años antes de casarnos y George continúa usando la pluma estilográfica que recibió de su esposa cuando se casaron, incluso después de décadas, por lo que pude ver en las fotos de Mimi. Ella no se vestía de manera extravagante ni gastaba mucho dinero en pasatiempos, parecía una madre muy común. Sin embargo, Maya era diferente, siempre usaba ropa de marca de pies a cabeza, parecía que cuidaba bien su cabello y su piel. Y ella siempre fue hermosa, tal como se esperaría de la hija de un presidente. Además, su personalidad era como cualquier aritípica, era muy distante o más bien tenía una personalidad fría completamente diferente a Shaun y George. Incluso cuando la saludaba, simplemente giraba su rostro. Lejos de ignorarme, fue lo mismo cuando nos reunimos para presentarnos el matrimonio y siguió siendo el mismo cada vez que nos encontramos después de casarnos. Últimamente cuando visité a George y me instruyó a hacer cosas como servirle té o lavar los platos que ella había usado. No soy tu ama de llaves, ¿sabes? No tuve oportunidades frecuentes de interactuar con ella, así que aún podía soportarlo, pero si esto continuara todos los días sería muy difícil, así que incluso después de casarme con Shaun seguí trabajando por un tiempo, pero renuncié. Cuando quedé embarazada ahora soy un ama de casa ocupada con las tareas del hogar y la crianza de los niños. Fui bendecida con Thomas, un lindo y adorable hijo. Hizo que el cansancio desapareciera. Lo que más me sorprendió fue la velocidad de su crecimiento. Desde que cumplió 3 años de repente comenzó a hablar con fluidez en palabras que nunca le había enseñado. Mami va a tronar pronto, la lluvia va a caer. A cántaros. Un día estaba almorzando con mi hijo en la sala. De repente señaló la ventana que mostraba un cielo despejado. No recuerdo haber escuchado tal cosa en el pronóstico del tiempo. Me sorprendió su fluidez en el habla y me levanté y salí al balcón. De repente, cubierto por una cortina de lluvia, llegué justo a tiempo. Salí huyendo del repentino aguacero, jadeando con las manos en las rodillas, y Thomas me miraba con expresión perpleja. No mojamos la ropa, por cierto. ¿Dónde aprendiste ese vertido puro? ¿Cómo es eso? Vino antes, no puede decir vertido correctamente. Ahora dijiste que la lluvia va a caer. Recuerda que no soy yo. No lo sé. Puro plumón. Thomas continuó comiendo con una mirada de desconcierto en su rostro. De vez en cuando se ríe inocentemente mientras imita el sonido de un trueno. No pude entender la situación, pero decidí atribuirlo al hecho de que a veces estas cosas suceden sin prestar mucha atención. Sin embargo, después de eso él usó con fluidez palabras que no le había enseñado a decirme varias cosas. Thomas me dijo una gran variedad de cosas: que su papá traería un recuerdo hoy, o que habría un pequeño terremoto más tarde, o que un vendedor de puerta vendría temprano en la tarde. Y lo notable fue que todo lo que dijo en realidad sucedió tal como Thomas lo había descrito, pero cuando le pregunté a Thomas sobre lo que me había dicho nuevamente, él respondió que no sabía, que hablaría palabras que yo no le había enseñado, pero él sí. Sin embargo,
sabía que la gente a mi alrededor no me creería si decía eso y algunos podrían encontrarlo espeluznante, así que después de discutirlo con Shaun decidimos mantener nuestras sensibilidades en secreto para todos los demás un día. Mientras estábamos felizmente pasando tiempo juntos, algo inesperado sucedió. Thomas me llamó y mientras me dirigía de la cocina a la sala de estar, señaló mi teléfono inteligente sobre la mesa y comenzó a hacer predicciones nuevamente. Mami, recibirás una llamada telefónica de papá. En el momento en que terminó de decir que mi teléfono inteligente comenzó a sonar. Cuando llegamos al hospital y nos dirigimos a la habitación de George, allí estaba acostado en la cama con una expresión tranquila mirándonos. Lo miré más de cerca y me di cuenta que su pierna izquierda estaba envuelta en un vendaje y suspendida en el aire. Thomas, al ver la condición de George, se acercó ansiosamente a su pata. Yo también me sorprendí y me quedé congelado en su lugar, pero George sonrió y me ofreció la silla al lado de la cama. Me senté allí y comencé a contar lo que había escuchado de Shaun sobre el accidente y George parecía avergonzado. En las escaleras de casa, ¿qué pudo haberle causado tantos problemas para llevar a tal situación? Me ofrecía escuchar sus preocupaciones, pero George se negó diciendo, no quiero molestarte con respecto a su salud. Se había sometido a un examen exhaustivo, si no había problemas, él podría salir del hospital pronto, así que, como forma de pagarle, decidí visitar la casa de George y brindarle atención por un tiempo. Al principio, George dudaba sobre esta propuesta y se sentía reacio a pedirme ayuda, ya que yo también tenía que cuidar a Thomas, pero después de convencerlo de que sería difícil para él vivir solo después del alta, lo aceptó. George siempre fue amable y me trató bien durante mi tiempo como empleado, y después de casarme con Shaun, mi hijo también amaba George mucho, así que pensé que cuidando de George podría pagarle un poco, y mi hijo parecía encantado de poder pasar tiempo con él, mientras que la fractura de la pierna de George no era algo bueno. Sentí una sensación de alegría porque había acercado aún más a nuestra familia. Abuelo, mira esto así y luego sí, eres bueno en eso. George, he preparado un poco de té, ¿te gustaría un poco? Oh, Lily, lo siento, gracias, hoy también tomaré un poco. He venido a la casa de George con mi hijo. George y yo estábamos tomando té mientras mi hijo tomaba jugo de manzana. Mientras charlábamos y disfrutábamos de arte por un rato, George comenzó a hablar en un tono más formal. Bueno, Lily, realmente aprecio todo lo que haces al venir a la casa. Casi en absoluto he estado trabajando incansablemente todos estos años, siempre enfocado en mi trabajo, y dejé todo, especialmente los niños, a mi esposa. A lo largo de los años comencé a tener más tiempo libre y oportunidades para pasar con la familia. Sin embargo, nunca interactué realmente con los niños, especialmente con Maya. Luché por comunicarme efectivamente. Sigo pensando que debería haber prestado más atención a mi familia. George habló con un toque de tristeza. De hecho, antes de dejar mi trabajo, a menudo escuchaba rumores acerca de que él era un adicto al trabajo, así que Lily, estoy realmente agradecido porque me tratas como a tu verdadero padre, aunque solo estamos relacionados por matrimonio. No puedo agradecerte lo suficiente, así que quiero expresar mi gratitud con mi herencia. George se rió entre dientes tratando de que sonara como una broma. O no deberías decir cosas tan desafortunadas. Una herencia está fuera de discusión. Queremos que vivas una vida larga y veas crecer a nuestro hijo. Eso es todo lo que deseo para ti, dije haciendo un gesto con ambas manos y animando a George. George y yo compartimos una sonrisa y estábamos disfrutando este momento. Entonces la puerta en el pasillo de repente se abrió con un golpe y Maya entró con pasos pesados. Maya nos lanzó una mirada evaluadora en la sala de estar habitación, como si nos estuviera mirando desde arriba. Cuando llegó me quedé desconcertado, pero rápidamente me recompuse y la saludé. Maya se rió entre dientes con desdén y se acercó a nosotros tomando asiento en una silla vacía. Mucho tiempo sin asiento. Lily, su respuesta, aunque algo sarcástica, fue inusual respuesta de Maya. Sin embargo, después de eso nadie dijo una palabra y un pesado silencio flotó en el aire que duró lo que parecieron 30 segundos incómodamente largos. Oye, ¿por qué estás ahí parado? ¿Dónde está Mike T? Oh sí, lo siento. De inmediato escuché la voz de Maya y me apresuré a ir a la cocina. Reaccioné sin pensar. Supongo que ella solo estaba esperando que le sirviera. Entonces, ¿qué pasa? He oído que has estado viniendo aquí con bastante frecuencia últimamente cuidando a papá.
Mamá preguntó mientras colocaba la taza de té temblando frente a ella. Oh, sí, he venido tan a menudo como puedo para ayudar. De ahora en adelante, confiaré en ti para cocinar, lavar la ropa, hacer las compras y todo lo demás. También puedes ir a la tintorería en Main Street a recoger mi ropa. Ah, y toda la ropa que cuelga allí también quiero enviarla a la tintorería, así que por favor llévala cuando vayas. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Alguna objeción? No, gracias. Maya dijo y luego se fue a su habitación cargando su abrigo y su bolso de marca. Dios mío. Estoy aquí para cuidar a Phil, mi discapacitado físico, no para ser su ama de llaves o sirvienta. ¿Por qué tengo que cuidar las cosas de Maya también? Parecía que Maya había regresado recientemente a casa ya que estaba perfectamente sana. Pensé que debería cuidar las suyas. Pasaron varios meses después de ese incidente. Al llegar a la casa de George, me pregunté si le iba bien hoy mientras revisaba el buzón como de costumbre, ya que George no podía caminar largas distancias. Encontré algo increíble dentro del buzón, era un sobre dirigido a Maya y yo estaba. Me quedé atónito, ¿podría ser este el problema del que hablaba George? Con la posibilidad en mente y sin poder decirle a George. Terminé de cuidarlo en unos días. Regresé a casa y decidí contarle a mi esposo Sean sobre este incidente. Ion pareció sorprendido cuando escuché mi historia, sin embargo, solo dijo que era problema de Maya. Solo recibí una respuesta evasiva. Parecía que él podría estar luchando para ir en contra de su dominante hermana. Pasaron unos meses más y había estado experimentando días de piscina. Salud, no lo sentí. Como un resfriado o una intoxicación alimentaria y ni siquiera podía hacer las tareas del hogar. Me acosté en el sofá y mi hijo vino a verme. Lo siento, me siento un poco mal mami, tienes un bebé en tu barriga. No podía creer lo que mis oídos miraban a Thomas. Estamos en un nuevo miembro de la familia, nos regocijamos juntos a medida que pasaban los días y mi embarazo avanzaba. Decidimos visitar a George ya que mi salud se había estabilizado y mi esposo tenía un día libre. No había podido visitar a George por un tiempo, pero por lo que sabía escuché que su pierna izquierda había mejorado hasta el punto de que podía caminar sin ningún problema, así que me sentí tranquilo cuando llegué a la casa de George y encendí el intercomunicador. Para mi sorpresa, fue mi umbral Maya quien abrió la puerta principal por un breve momento. Me sorprendió, pero Maya me recibió con una suave sonrisa. Me sorprendió no haber visto nunca este lado de Maya antes. Era bastante diferente de Maya, quien a menudo me había dado órdenes en una atmósfera agradable. Ella me guió a la sala de estar y en ningún momento en ese momento se sirvió té y pasteles delante de Shaun y de mí. Sean Lily, gracias por venir hasta aquí. Lily, estás esperando y aún así viniste por papá, gracias, ¿cómo te sientes? Maya ahora me trataba como si fuera una persona diferente. George parecía poder caminar sin problemas por sí solo y la preocupación que había sentido de repente desapareció sintiéndome cómodo con Maya, charlamos y reímos como familia. Vamos, come algunos de estos pasteles, también combinan perfectamente con este té. Estoy seguro de que sí. Hijo tocó mi brazo momentáneamente, bajé la taza de té para mirarlo, él me estaba señalando y lentamente comenzó a hablar. Mami, el bebé en tu barriguita tiene algo que decir, lo que tuve un mal presentimiento sobre esto. El bebé dice que Maya va a hacer cuando desapareció. No pude ocultar mi asombro y Shaun le dio a M una mirada sospechosa. Maya, por otro lado, miró a Thomas. George permaneció en silencio, sus cejas frente al té en sí no parecían extrañas en términos de color o aroma. Sin embargo, las predicciones de Thomas nunca se habían equivocado. Antes, además, ahora que se mencionó el cambio repentino de comportamiento y amabilidad de Meyer, parecía sospechoso. Confundido miré hacia Shaun, quien lentamente extendió la mano hacia mi dedo para confirmar el aroma de la té y luego tomó un pequeño sorbo. Tanto yo como yo miramos fijamente y sostuvimos nuestras manos. ¿Se queja de sus acciones después de eso? Shaun bebió un poco más de su propia taza y asintió levemente. Hola Maya, ¿por qué pusiste el té de Lily? Tiene un sabor extraño. ¿Qué te pasa? El niño es tan espeluznante. Maya de repente se puso de pie señalando a Thomas, su voz se volvió agitada. Nuestro hijo está diciendo la verdad. Si crees que es mentira Maya, entonces adelante y bebe este té. Le ofrecí la taza de té, pero
Maya la empujó con la mano, la taza de té se hizo añicos haciendo un ruidoso choque de cerdo, eso es todo. Le puse un laxante al igual que ese mocoso dijo que la predicción de mi pecado se había hecho realidad una vez más. No pude ocultar mi sorpresa por varias razones. ¿Sabía ella lo que pasaría si tomaba un laxante durante las primeras etapas del embarazo? Podría llevar al peor de los casos, perder al bebé. Estaba temblando de miedo. Mis manos temblaban incontrolablemente. Eres una molestia, la molestia. No recuerdo haber sido nunca una molestia sin darme la oportunidad de responder. Maya continuó. Te escuché. Y papá hablando dijo que solo podía agradecerte por su herencia, ¿no es así? Es absurdo, ¿no crees que clase de mentalidad es regalar la herencia solo por cuidar a un anciano como tú? Ya sean también, qué despreciable es tratar de ganarse a papá para obtener la herencia. Desearía que desaparecieras. La herencia de papá me pertenece por derecho. La hija mayor de esta familia. No había estado cuidando a George por el bien de su herencia, además, yo sí. Su trato y no tenía derecho a heredar su patrimonio, lo supiera o no Maya, no contenta con criticarme solo a mí, incluso había comenzado a hablar mal de sus propios padres. Me quedé sin palabras, abrumada por una mezcla de frustración y shock, pero en lugar de mí, mi esposo. Sean habló, ¿podrías callarte? Ni siquiera cuidaste a papá. No estás en posición de decir esas cosas. Escuché que regresaste a la casa de papá de repente y aparentemente rere del alcohol todos los días. No trabajas. Mostrando su enojo abiertamente frente a nosotros por primera vez. Supongo que cuando alguien que normalmente está tranquilo se enoja, da miedo. Y luego el mar planteó una pregunta aún más directa. Maya, seré directo, estás endeudada, ¿no es así por qué? ¿Dirías que al escuchar las palabras de Sea, tanto M como George parecieron bastante sorprendidos? Johan está muerto y me enteré no hace mucho. A Maya que encontramos en el buzón de la casa de George. George nos había pedido abrir todo el correo que llegaba y desechar todo lo innecesario, así que ese día yo había estado en el proceso de abrir todas las cartas sin prestar mucha atención a las direcciones de ese. En ese momento no sabía que Maya había regresado a la casa de sus padres, así que supuse que todo el correo estaba dirigido a George. Como resultado abrí un sobre dirigido a Maya sin pensar. Lo que encontré dentro era un aviso de cobro de deuda. Cuando vi la palabra de cobro de deudas no pude evitar exclamar, pero cuando lo miré con atención me di cuenta de que era Maya. GS de lujo, sin embargo, se dejó llevar e hizo una gran inversión que terminó en un fracaso masivo, dejándola con una asombrosa cantidad de deuda, pero no se atrevió a discutirlo con George Osan y había confiado en la herencia de su anciano padre para pagarlo. Sin embargo, cuando escuchó a George decir que solo podía agradecerme con su herencia, pensó que recibiría menos para ella, creyó que si yo no estaba cerca podría conseguir una gran herencia, así que ejecutó este plan. De Maya no sabía qué decirle. En la atmósfera pesada Mar habló. Veo que así es Maya, en realidad siempre estás pensando solo en ti. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Sea y apretó los puños con fuerza incluso así que al final no pasó nada, así que Maya pareció ponerse desafiante y comenzó a hablar. Me sorprendió, pero de repente George golpeó la mesa y se levantó con un fuerte ruido. Maya, lo que dijo el mar es verdad. ¿Qué piensas de las personas de la familia? Incluso Lily y los hijos de Sean son parte de nuestra familia por pensar en quitarte la vida para tu conveniencia. Qué malvado, pensó Maya. No estoy aquí para juzgarte por tener deudas, pero tu actitud hacia tu familia como adulto es horrible. No recuerdo haber criado. Para Maya murmuró algo en voz baja, pero sin tomar más medidas empacó sus pertenencias y se fue. Ese mismo día. Habían pasado varios años desde ese incidente. George se había ido recuperando poco a poco y estaba viviendo una vida saludable sin ningún signo de la fractura que había sufrido, pero finalmente llegó al final de su vida debido a la vejez y falleció. Que nos conocimos antes. Maya siempre había sido hermosa, pero ahora su cabello y su piel mostraban signos de desgaste. Su estilo siempre había sido bueno, pero su cuerpo se había vuelto aún más delgado, pasando de ser esbelto a tener una piel. Francamente, su traje de mañana parecía un vestido desgastado lleno de arrugas, como si lo hubieran armado apresuradamente. Debía haber estado luchando para pagar sus enormes deudas y parecía que solo podía gastar dinero en los elementos esenciales del oso,
tal vez ni siquiera estaba comiendo adecuadamente en ese entonces, lo que Maya había intentado hacer era imperdonable y yo todavía no podía perdonarla, pero al ver a Maya y en este estado con el corazón dolorido, Maya parecía estar intencionalmente manteniendo un perfil bajo parada en un rincón tratando de mezclarse con el fondo, se sentó en el suelo apoyada contra la pared mirando a lo lejos con la mirada vacía. A un punto distante y sonreí débilmente, me di cuenta de que nuestra familia Maya mostró una expresión de sorpresa momentánea en respuesta a las palabras de Saun, luego me miró y habló con su voz caballo Lily, en tu corazón debes haberte estado burlando de mí, mamá me preguntó en un voz de caballo burlándose de ti en absoluto. Quería negarlo, pero Maya continuó. Sabes, en realidad no era que estuvieras en mi camino. Te tenía envidia. Tenía celos. ¿No era ese tipo de persona? Por eso no podía. No encontré una pareja adecuada durante mucho tiempo. Podría salir con alguien, pero no pude. Me casaría. Tenía envidia porque tenías todo lo que deseaba desesperadamente, Lily, porque hablaba así, riendo y finalmente dejé escapar un profundo suspiro al escuchar todo esto sentí que entendía por qué Maya me había tratado de esa manera pero había una cosa que necesitaba decirle a Maya que no podría estar en paz si no le transmitía esto. Maya, estás equivocada, ¿alguien dijo que tu papá no te amaba? Me agaché e hice contacto visual con Maya. Ella parecía sorprendida antes de que falleciera. George habló conmigo muchas veces y dijo que podía trabajar tan duro gracias a ti. Y Sean cada vez que se arrepentía de no poder pasar tiempo contigo y de no saber cómo cerrar la brecha contigo, no sabía cómo cerrar la brecha contigo, especialmente cuando se trataba de comunicación, solía preguntarse cómo podría su amor. Le entregué a May un sobre que le había guardado y estaba escrito como esta querida Maya lamento mucho no poder pasar tiempo contigo y jugar contigo cuando eras niña la deuda que tienes ahora la dejas ser compensada con la herencia pude trabajar. Duro gracias a ti pude, no entiendo cómo acercarme a ti especialmente cuando eras niño siempre te agradezco por ser tan buen niño sin exigirle nada a un padre tan distante como yo te lo agradezco mucho gracias por haber nacido en mi vida Maya. Incluso si me voy, siempre estaré a tu lado Maya, siempre serás mi preciosa familia papá, ya es demasiado tarde Maya derramó grandes lágrimas y las palabras escritas por George en el papel comenzaron a desdibujarse al final Maya parecía estar trabajando duro para pagar sus deudas sin usar la herencia de George. George ya había fallecido, pero creía que Maya realmente había entregado una nueva hoja gracias a él. La familia es el vínculo más cercano que tenemos, a veces, es posible que no sepamos cómo hacerlo. Interactuamos entre nosotros, pero la familia es una conexión inquebrantable que se mantiene unida por un fuerte amor.